Con todo, muy buenas tardes, somos del Grupo 7, venimos a presentar nuestro documental. Me supongo que todos hemos escuchado y conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano. Nos dice que se encuentra en uno de los picos más altos de la literatura y expresión poética del Perú. Estamos hablando de César Vallejo. A continuación conoceremos a mayor profundidad su biografía y también sobre uno de sus poemas más importantes, España aparta de mí este cáliz. Si no has escuchado ese maravilloso poema, no te preocupes, resolveremos tus dudas en ese documental. Iniciemos. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, en la provincia de Huamachuco. Es el último de 12 hermanos. Su ambiente familiar es austero, laborioso, tradicional e intensamente religioso. A la edad de 8 años comienza sus estudios en la primaria y en los años de 1905 hasta 1908 comienza la secundaria. Pero en el año 1907 realiza sus estudios como alumno libre en su casa. Vallejo decide matricularse en la Universidad de la Libertad en Trujillo para estudiar letras. Sin embargo, pocos meses después, su carencia económica hace que regrese a Santiago de Chuco a ayudar a su padre, quien tomaba cargo de gobernador en la confección y tramitación de papeles y expedientes. Ahí se da cuenta de la realidad de los trabajadores andinos en las minas de Quirubilca, donde en un par de años dará fruto el tusteno. En 1911 se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esta vez en la Facultad de Ciencias, pero las dificultades económicas y el hecho de que faltaba mucho a clases no logró pasar. En ese mismo año trabajó como profesor de los hijos de hacendado Domingo Sotil, pero le aburría eso y así que decidió regresar a Trujillo. El contacto real de César Vallejo con España comenzó a finales de los años 30, cuando César Vallejo, considerado el máximo representante de las vanguardias en el Perú, quiso viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo en varias ciudades europeas como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente durante 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Lejos de nuestro país, en 1931, Rusia, escribió Reflexiones a los pies del Kremlin y una obra de teatro llamada Lookout. En el mismo año se unió al Partido Comunista de España. También escribió una novela sobre la explotación de una comunidad india llamada Tungsteno, de Francia, por motivos políticos. Tuvo que instalarse en Madrid. El poeta peruano estuvo presente en los momentos decisivos de la coalición republicano-socialista por el derrocamiento de la monarquía y fue testigo del triunfo republicano en las elecciones del 12 de abril de 1931, así como de la tensión que vivieron los españoles en los días posteriores a las elecciones. Regresó a Francia y cuando estalló la guerra civil en julio de 1936, como sabemos, inmediatamente ayudó a organizar comités en defensa de la República. Escuchó con atención las noticias de España y escribió varios artículos por las ideas defendidas por el Frente Popular. La experiencia de César Vallejo en la Guerra Civil Española fue una lucha que vivió como la suya propia, dado que la élite gobernante en el Perú vivía la misma injusticia social y falta de interés en darles a todos la oportunidad de hacerlo, como lo hará él por su compromiso público.
reconocido por la lucha con la milicia antifascista en Cataluña, donde realiza una aportación informativa muy importante a través de sus publicaciones, que en su obra expresa los sentimientos y la realidad de la gente. Emprendimiento cultural, definición y cualidades del emprendedor. Es una habilidad de apropiación de los valores simbólicos e intangibles de una sociedad para crear diversas maneras de representación plasmados en bienes y servicios culturales a través de procesos económicos basados en el riesgo, la creatividad y la innovación. Estos rasgos precisan el significado de emprendedor como una persona innovadora, creativa, que ve la oportunidad donde solamente los demás perciben una rutina, el riesgo excesivo hasta el fracaso y que pueden llegar a tomar sus actividades empresariales casi como un juego de azar, donde el que más apuesta a conciencia de poder perderlo todo es el que más gana. La figura del emprendedor está cada vez más en tendencia o en boga. La caída de la empleabilidad a lo largo de la crisis, el proceso tecnológico que abole las barreras espaciotemporales y, paralelamente, la alta formación de los adolescentes expertos está empujando a la construcción de nuevos proyectos emprendedores, donde las personas hacen uso de sus habilidades para poder aprovecharlas al máximo. Estos rasgos fuertes precisan el significado del emprendedor. El emprendedor es una persona innovadora, creativa, que donde los demás ven la rutina, él ve una oportunidad, se arriesga y tiene la conciencia de que puede perderlo todo o ganarlo todo. Estas personas tienen una mente totalmente abierta a nuevas oportunidades y alcanzar el éxito. Toman sus propias decisiones y son conscientes de que todo va a mejorar. Naturaleza del producto, el documental. Los medios audiovisuales son reconocidos como aquellos medios de comunicación social directamente relacionados con la imagen, la fotografía y el audio. Esto con la finalidad de transmitir notas para determinados mensajes. Los videos ayudan también a los estudiantes a involucrarse con su tema y mantener la motivación durante todo el proceso de este aprendizaje. Gracias al documental tenemos la posibilidad de dialogar de forma más o menos inexacta o difusa. Es más de un sentido, a partir de distintas disciplinas o perspectivas, por ejemplo, el periodismo, la pedagogía, biología y otras más, cuyas debidas distinciones acostumbran a permanecer omitidas en ciertos discursos. A ellas nos observaremos forzados a remitirnos a veces por cuestión de sistema y deslindes para no perdernos en los mencionados equívocos. Pero enfocaremos nuestra mirada hacia donde vemos la más grande riqueza del documental, hacia su concepción artística o, de modo más general, estética. En el poema España parte de mí este cáliz, la figura materna se inscribe dentro de su propio sistema poético como la figura amatoria por excelencia, como el espacio de resguardo frente a la orfandad de lo real y como la figura de la misericordia frente a la potestad del Padre, dentro de la particular como visión cristiana que denomina en Vallejo y que se insinúa en los padres procesales que circundan a la madre España aparte de mí este cáliz, en la caída, en las sienes cóncavas, en el pecho anciano y las férulas, es decir, en la experiencia material de la caída, en la pasión crística de la cruz y madera. César Vallejo
En su famoso poema España parte de mí este cáliz, describe a su propio sistema poético como la figura materna, fuente de refugio debido al desamparo de lo real, y como la figura de la misericordia frente a la potestad del Padre dentro de la particular visión cristiana que denomina en Vallejo, y que se insinúa en los padres procesales que circundan a la madre España. El poema España parte de mí este cáliz también aplica sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de evitar los desperdicios de la Guerra Civil Española, un desafío bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados y miles de heridos, viudas y territorios destruidos. Por esa razón les habla a los niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir, aquí hace la narración de que si la arruinan por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla, y esta será la principal labor que tendrán las nuevas generaciones.